Sean todos bienvenidos a la clase número 4 del curso Gestión de la Inclusión en el marco de la Ley 21.275. Esta es la última clase del curso, así que ya estamos finalizando por fin este curso, así que felicidades a todos aquellos que han podido entregar todas las tareas a tiempo y responder las evaluaciones parciales también a su tiempo. Y antes de iniciar, me gustaría, como en cada clase, compartir una breve reflexión. Enseguida comparto pantalla. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Veremos hoy un tema práctico: cómo manejar las frustraciones. Comencemos con este versículo bíblico. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Alguien escribió: hace unos cuantos años abandoné mis estudios secundarios y hoy estoy profundamente arrepentida de ello. Quisiera volver a estudiar, pero ahora me resulta imposible. Por eso me siento estancada y frustrada. Lloro al comprender que no supe aprovechar los años pasados. Y luego la misma señorita añade y dice: en lugar de sentirme realizada y satisfecha, me siento inútil y triste. Quise llegar, pero aquí estoy trabada con mi frustración. Yo pregunto, amigo y amiga, ¿no es esta una experiencia ilustrativa que sintetiza la condición de mucha gente hoy? En la interminable lista de las frustraciones humanas, ¿cuántos anhelos incumplidos e intentos fallidos podrían incluirse? Sea a veces por falta de voluntad o por alguna limitación personal. ¿Cuántos permanecen detenidos en el camino de la vida? Y con dolor del alma miran hacia atrás, lamentando lo que ya no pueden remediar. Tal vez un matrimonio, una empresa estancada, un hijo ingrato, un amor contrariado, un estudio inconcluso, en fin, sueños rotos. Estas son las crisis punzantes que tienen enferma a media humanidad y de las cuales no se sabe o no saben cómo salir. Yo te pregunto, ¿qué tareas tienes hoy en manos? ¿Es alguna empresa o alguna carrera de estudios? Si deseas llegar a la meta o alcanzar tu blanco, prosigue con valor sin desmayar. No te des por vencido o por vencida, avanza. Sabes que el favor de Dios estará contigo si lo buscas con fervor y si además perseveras en tu esfuerzo personal. ¿Qué hacer para prevenir la frustración? Bueno, en primer lugar, aceptar que todos tenemos determinadas limitaciones y que nuestros ideales y sueños deberían guardar relación con nuestras reales aptitudes y capacidades personales. ¿Sabes que esto no implica autolimitarse, sino más bien conocerse a uno mismo para luego elegir el camino más adecuado a las condiciones individuales? Porque cada persona es diferente, no te compares con los sueños que alguien alcanza. Sé tú mismo, sé tú misma, porque cada uno tiene sus propios talentos, ¿verdad? Así que piensa en esto: donde el vecino triunfó, tú y yo tal vez podemos fracasar, pero donde el vecino fracasaría, tal vez nosotros podemos triunfar. Uno tiene menos salud, pero más inteligencia. A otro le escasea el dinero, pero tiene una hermosa familia. Un tercero es lento para lo intelectual, pero tal vez es muy hábil como artesano. ¿Sabes tú que estas diferencias personales entre unos y otros jamás deberían provocar frustración o sentimiento de inferioridad en nadie? Así que dejemos de compararnos. Dios a cada uno nos ha dado algo especial que podemos hacer, porque podemos sentirnos satisfechos y aprobados por el Altísimo cuando nos esforzamos a conciencia en la carrera de la vida. No importa si a la vista humana mantenemos el primer puesto o el puesto número 10. Estamos haciendo lo mejor de nuestra parte. Y eso es lo que vale. Pero ¿qué hacer cuando ya tenemos instalada alguna frustración que nos roba la paz del alma? En tal caso, número 1, redoblar el esfuerzo personal para lograr, aunque sea tardíamente, lo que no pudimos o supimos conseguir en el momento adecuado. Porque siempre es mejor llegar tarde antes que no llegar del todo, ¿verdad? Número 2, si la frustración es obsesiva y hasta produce falta de autoestima, ¿sabes? Habrá que aprender a vivir, es decir, redescubrir las aptitudes personales, sepultar los malos recuerdos,
Rechazar toda autocompasión. No buscar posibles culpables o descargarnos en la culpabilidad en otros y no desatar arranques de iras contra otros o contra uno mismo. Un tercer punto. En lugar de pensar estérilmente en lo que podría haberse logrado, disfruta alegremente con lo que tienes. Contento con lo que tenéis, dice la Escritura. Y número 4, agradecer a Dios por todo lo que nos da. Tal vez lo que más nos dominaba era la ingratitud y no tanto la frustración. Por lo tanto, siempre agradece a Dios por lo poco o lo mucho que te da y Dios te dará ese contentamiento. Dios te bendiga y recuerda, vamos a un viaje y las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la palabra de Dios nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Y bueno, con esta breve reflexión los invito a inclinar su rostro para una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar hasta la última clase de este curso. Ayúdanos, Señor, a poder aprender mucho para ponerlo en práctica en nuestros respectivos trabajos. Bendice a cada uno de los participantes. También te pido por nuestra relatora, bendícela y suple sus necesidades. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por lo que nos quitas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenida, Camila. El tiempo es suyo para esta última Ya, clase. muchas gracias. Eh, ya, buenas noches a todos y a todas. Esta es la última clase que vamos a tener, así que la idea es que aclaremos dudas y repasemos todo también lo que hemos podido ver antes de que hagan la evaluación final. Antes de empezar, justo estaba hablando con algunos que me habían hecho algunas consultas. No sé, ahí Mari, si nos puedes ayudar. Con respecto a las dudas que tengan los participantes de las evaluaciones de alternativas, ¿qué se puede hacer ahí? Porque esas yo no las reviso. Son automáticas de Sense, entonces no sé si hay algún medio como para modificarlas. ¿Cuál evaluación? ¿Habla de la evaluación Las- final o las no, evaluaciones las, parciales? las evaluaciones parciales. Son automáticas. En plataforma, las respuestas, la calificación se da de manera automática según los aciertos que hagas en las preguntas. Y si en algún minuto algún estudiante considera que hay alguna que esté incorrecta, por ejemplo, que no se esté evaluando de la forma indicada, ¿cómo se puede hacer algún cambio? Me tiene que mandar el pantallazo o la pregunta que cree que está incorrecta para yo poder hacer las modificaciones en plataforma. Entonces se corrige esa pregunta y ya quedaría listo la evaluación. Ah, ya, ya, perfecto. Y lo otro, con respecto a las rúbricas, ¿solo se cambió la primera? Porque yo no he hecho ningún cambio. No, no, no tengo idea. Voy a preguntar. Ya. Justamente un alumno me preguntó y ya voy a hacer la consulta para que quede claro respecto al tema de las rúbricas. Ya, súper, sí, porque por ejemplo el módulo 2, bueno, el uno yo sé, yo ya lo tengo evaluado y ya les mandé las notas a todos, a todas. Ujú, El 2 también las tengo listas, pero solo alcancé hoy día a subir una, que creo que es de Brian. ujú. Pero me faltan subir las demás, ya están evaluadas, ya Ok, están con nota y todo. Y la 3 estaba esperando porque no la habían subido muchos. sí. Ya, así que ahí, si es que hubo algún cambio, no se preocupen porque sería igual que la primera vez, ¿ya? Como cuando pasó que se hizo este cambio de rúbrica, pero en el fondo yo me sé las preguntas, entonces eh, sé lo que yo quiero que ustedes respondan, ¿ya? Así que como que no sé, yo no tenía idea que se había cambiado algo, pero si es así, no hay problema, ¿ya? Para que igual todos se queden tranquilos. Sí. Lo que sí, como saben, este curso se dicta por Sense, con hora Sense, entonces tiene un plazo de cierre, ¿ya? Por ende, el plazo máximo para que ustedes suban las tareas de los módulos es este domingo, para que lo tengan en cuenta. Y para realizar la evaluación es hasta un día siguiente, es decir, el martes 17, ya la evaluación final. Y recuerden que yo les había dicho que la evaluación final es larga y es de desarrollo, no es de alternativas. Por ende, tienen que hacerlo con tiempo, ¿ya?
Yo sé que si en algunos casos se les acaba el tiempo, no hay problema, ahí nos pueden avisar a nosotros, ¿ya? Pero igual da mucho tiempo, da horas, da muchas horas. Entonces, traten de hacerlo como en un minuto que ustedes consideren que de verdad pueden estar en calma y escribir. Y lo otro que sirve bastante, y por eso quiero mañana dejar todas las notas puestas y la retroalimentación respectiva, es que si han hecho todas las tareas, va a ser más fácil porque hay cosas que se repiten. Ya se los doy como tips. Hay algunas preguntas y solo cambia como el nombre del caso y todo, pero en el fondo es para que también ver si ustedes han podido seguir ejercitando lo que hemos visto en clase. Entonces, igual no es tan difícil, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Lo que sí, en esta evaluación final, cada pregunta de desarrollo tiene alguna rúbrica. Entonces traten de guiarse por esas rúbricas, como para que tengan en cuenta que no les falte nada de la pregunta. ¿Ya? Porque eso es importante. No sé si hay alguien en puntual, porque yo, los que se han contactado conmigo por correo, hemos aclarado las dudas. Me tenía ahí una pendiente con Rodrigo, pero lo estamos hablando. Ahí por interno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda como de trabajo, que podamos aclararlo al tiro a ver si le sirve a alguien más. ¿No? O si no, me la pueden dejar por el chat, ya para que no haya ningún problema. Voy a... Sí, yo quiero hacer una consulta. Helen, dime. Por el trabajo número 2, donde había que hacer este mapa conceptual, Ujú. como no dejaba subir dos archivos, yo lo coloqué como imagen nomás dentro del mismo Word, pero entiendo que la idea era como subirlo aparte, entonces yo no sé si se veía bien o no y si es necesario mandarlo de nuevo. Al final como que nunca se pudo abrir para subir dos archivos. Uy, qué raro porque yo tengo, varios me mandaron 3 archivos, de hecho. No, no me dejaba, por Sí, eso lo mandé la imagen dentro. Igual yo veía que se podía agrandar y se veía, pero capaz que no sí, se sí se podía si la veía. gana. No, sí se ¿Sí? veía. No hay Ah, ya. problema. No, no hay problema, pero pensé que era porque tú habías decidido hacerlo así. No, No porque había habido un problema, pero no, no te preocupes porque se veía. ya, gracias, profe. Sí, Y a mí también sí. me pasa lo mismo. Sí, no, sí, es que yo pensé que había sido decisión de cada uno. Pero de hecho a mí igual se me hacía más fácil que estuviera en el mismo trabajo, que era más o menos para revisarlo. Pero se Punto entendía. extra entonces. Sí. Sí, de hecho lo vamos a cambiar para otra vez porque que vaya adentro es mejor. Ya, voy a compartirles pantalla para que podamos ver lo de hoy día. Voy a partir, chicos, Me con esta confirma, parte. me confirma mi jefe que la rúbrica que está ahora en plataforma es la correcta. Ya, Que entonces quede el que claro envió eso. el trabajo, yo lo tengo que corregir con él, ¿o no? Em, Voy a consultar. Sí, porque eso es lo que le preocupa en el fondo a los estudiantes, porque si les cambian la rúbrica y ya mandaron un trabajo con la primera rúbrica, yo entiendo cómo a lo que ellos se refieren. Porque ese cambio fue ahora, recientemente. Ahí no nos confirmas, Mari, por favor. Ya, En mi caso, el cambio fue ayer en la tarde, porque a mí me pasó lo mismo que que el la primer primera vez. trabajo. Subí el trabajo y no me aparecía como hecho, entonces no me dejaba avanzar al resumen ni a la evaluación. Ya. Y cuando se habilitó eso, me percaté después en la noche que sí se había cambiado la rúbrica. Pero te seguía apareciendo el mismo caso, El la misma caso, pregunta sí, era como la misma pregunta, pero el tema de de la la rúbrica era rúbrica. distinta. Ya, Mi jefe me dice que para los que enviaron las tareas, este cambio no les afecta porque la tarea no cambió. ya, me entiendo. Sí fue lo que pasó con la primera. Que en el fondo, por ejemplo, se decía un caso y en la rúbrica hablaba de María. ¿Una cosa así, Rodrigo? Sí, Ya. preguntaba lo de María, Sí, salía la yo no entiendo respuesta. qué es lo que le pasa a la plataforma porque la revisamos antes de que empezara el curso, pero no sé. Y Le da el con tema de poner lo de María.
de la evaluación. Yo creo que Ujú. quizás algunos igual tienen o no han revisado, pero supongamos hay una que pregunta qué es el SMART. Entonces Sí, uno de la coloca la alternativa. definición, todo, y supongamos yo revisé el material de la clase y me sale la misma respuesta. Y en el comentario que ellos dan aparece que lo que es, pero sale como mala. Da otra opción. Sí, Cuando aparezca alguna pregunta mala, normalmente me mandan una captura y yo la Yo envío mandé un para correíto, corregir. mandé un Ah, un correíto correo. con la... Sí, ¿El correo se lo mandó a mí o a...? en principio le había hablado a a mí. Camila, Sí. pero como ella no veía, lo derivé a ti el correo, el que sale en la plataforma. Ah, ok, ya, perfecto. Sí, sí, porque yo le explicaba a Rodrigo que esas de alternativa no las corrijo yo, pues las corrige el sistema. Entonces no hay como una forma de cambiar, pero yo me fijé en lo que, perdón, en lo que él dice y es verdad. Está mal corregida por sistema. Entonces sí o sí hay que cambiarla y seguramente, como dice él, también puede que otros alumnos le haya pasado lo mismo. Sí, porque de hecho Rodrigo me adjuntó la imagen de la diapositiva del material de apoyo y efectivamente ahí está la respuesta. Como para que lo puedas ver, Mari, por favor. Claro que sí. Ya. ¿Se ve bien la guía? ¿La que estoy proyectando, sí? Sí, se mira muy Ya. bien. Hoy día vamos a terminar todo, bueno, todos los módulos anteriores ya están las clases teóricas con su material de apoyo. Esto yo se lo compartí a Mari para que ella se los comparta a ustedes. De todas formas está en la web, ya porque es de la Fundación de Inclusión Laboral con Trabajo, que es una guía paso a paso, como dice aquí, para el cumplimiento de la ley de inclusión laboral, netamente para que sepan cuáles son los plazos y qué es lo que hay que publicar finalmente en la Dirección del Trabajo cuando uno hace la comunicación anual. Ya, en eso nos vamos a enfocar hoy día, que es lo último, pero el paso finalmente más importante porque aquí queda todo guardado, ya, todo lo que ustedes tienen que hacer para su empresa. Entonces, como, como les mencionaba, vamos a ver lo que es la ley, reforzarla porque ya la conocemos, ¿cierto? Cuál es el requisito, ¿cierto?, de la contratación directa, el cálculo del 1% de trabajadores con discapacidad, la ejecución de las alternativas que pueden haber en caso de no cumplir con el 1%, cómo se hace un cálculo del monto de la donación, la comunicación electrónica, cómo hacer la comunicación electrónica. Si bien esta guía es del 2022, se sigue rigiendo lo mismo hoy en día 2025. ¿Ya? ¿Y cuáles son las infracciones y sanciones? Así que igual es súper bueno que tengan la guía, que la revisen. Sobre todo revisen quienes se van a certificar, porque es lo que más sale en la prueba, ¿ya? En la prueba de certificación, no en la prueba del curso. Ya, a ver. Esto es a grandes rasgos volver a repasar un poquito, ¿cierto? La ley 21.015, que es la que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Recuerden muy bien, chicos, las diferencias entre la ley 20.422, 21.015, 21.275. Acuérdense que no todas nos dicen lo mismo, ¿ya? Y siempre hay confusiones con la 21.015 y la 21.245, porque en una se habla del gestor, ¿verdad? Pero en la otra no. Y ahí siempre son como cazapreguntas que se hacen en las pruebas. ¿Ya? Bueno, también quienes las rigen es súper importante tener en cuenta. Recuerden que la primera clase que tuvimos ahí en la PPT yo les dejaba dicho a qué ministerio correspondía cada ley, etcétera. ¿Ya? Bueno, y la ley 21.015 es la que nos obliga a contar con un 1% de trabajadores con discapacidad. Si tienen dudas, porque mucho se ha hablado y yo creo que varios han escuchado que ya se está pidiendo un 2%, ¿ya? Si bien se ha cambiado al 2%, como que no se ha decretado como tal, ¿ok? Entonces, la ley, cuando les pregunten cómo comenzó la ley, comienza con un 1%, ¿ya? Para que igual no los pillen como con esa pregunta. Y Profe, entonces,
Dígame, Helen. Que nosotros habíamos visto, digo nosotros con la Basti, cuando leímos eso de la ley, decía de que iba a empezar el 2% cuando todas las empresas ya cumplieran con el 1%. ¿Será así? ¿Será por eso? Sí, exactamente. De hecho, después, cuando se cumpla el 2 va a subir al 3 y así. ¿Ya? Va a ser progresiva. Esa es la idea. No sé si en algún minuto va a haber un salto cuántico al 100%, claramente no va a ser así, pero sí va, o quizá un 10% puede que en algún minuto se exija, pero por ahora se supone, y lo que se ha trabajado en el ministerio es que vaya subiendo de a 1%. ¿Ya? Pero la ley en este minuto lo que rige es un 1%. Esa es la obligatoriedad. Eso es lo que van a declarar ustedes, un 1%. Ahora, si su empresa tiene más de un 1%, perfecto. Ya están súper bien y mejor aún. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Como dice Helen, cuando todas ya cumplan con un 1%, se va a exigir el 2%. Ahora se habla de un 2%, pero porque ya algunas empresas han avanzado, pero la ley no va a penalizar a las empresas, por ejemplo, que declaren un 1%. ¿Me expliqué o no? ¿Se entiende? ¿No? ¿Se quedaron más enredados? Ya, la ley dice un 1% de trabajadores con discapacidad. Con eso tienen que quedarse. Que se esté avanzando y que ya se esté hablando de un 2% es porque se proyecta que avance en más porcentaje. Pero hoy en día lo que se resguarda y lo que se va en el fondo a fiscalizar es que cumplan con un 1%. ¿Ya? Quédense con el 1%. Eso es lo importante. Ya, ahora. Esta reserva es obligatoria para las personas que cuentan con 100 o más trabajadores. Si la empresa tiene menos de 100 trabajadores, no es obligatorio cumplir con la cuota. Si lo hacen, mejor aún, insisto, pero no es obligatorio ni se penaliza. ¿Ya? Así que también ojo con eso. Por eso acá igual dice, las empresas más pequeñas pueden iniciar procesos de inclusión, pero no están obligados por la ley. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratadas, según corresponda, ¿cierto? Al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en relación al total de sus trabajadores. ¿Ya? Y para que la empresa cumpla con esta ley de inclusión, hay tres modalidades de cumplimiento posibles. ¿Ya? Entonces, estas modalidades son contratación directa, que el nombre lo dice, ¿verdad? Que la empresa contrate a personas en situación de discapacidad, o ejecución alternativa, ¿ya? Y ojo con esta porque esta es la que más tienen que manejar, porque la contratación directa es muy fácil de entender, ¿verdad? Pero la ejecución alternativa es cuando yo no tengo a estas personas contratadas directamente como empresa y tengo que buscar la tercerización, por ejemplo, que es buscar empresas externas que cuenten con personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, cuando uno contrata empresas de guardias, ¿ya? Entonces yo contrato este servicio y dentro de las personas, ¿verdad? Que me pone la empresa de guardias, porque muchas veces son ellos los que deciden a quién nos van a mandar. Si una de esas personas está en situación de discapacidad, eso es tercerización. ¿Ok? Porque también, si bien esa persona le pertenece a la empresa de guardias, me está prestando servicios a mí, como otra empresa. Ya entonces yo también estoy cumpliendo con la cuota. ¿Ok? Y eso es un mecanismo que usan hartas empresas que, por ejemplo, no encuentran o simplemente no quieren publicar ellos como empresa un puesto de trabajo para cumplir con la ley y buscan otras que ya tengan a personal en situación de discapacidad. Así que también es una forma de cumplir y que pueden proponer en sus organizaciones. Y la otra forma es la donación que vamos a revisar ahora a continuación. Ya, ¿cuáles son las fechas importantes? Siempre el 31 de diciembre de cada año tiene que estar, Jiménez, levantaste la mano. Sí, Dímelo. tengo una duda, Camila.
esta tercerización, ¿Ya? si yo contrato una empresa y ellos tienen contratado, entre comillas, a esta persona con discapacidad, ¿cómo yo puedo declarar que efectivamente es también parte de mi 1%? Ya, tú le tienes que solicitar a la empresa la documentación requerida, el contrato de trabajos que ellos le emiten a ese trabajador y pedirles que venga este Registro Nacional de Discapacidad. Y además adjuntar tu contrato de empresa hacia el contrato que tú mantienes con esa empresa de guardias, por ejemplo. Entonces, cuando yo genero el registro de mi contratación, tendría que generar todo el documento que sería el documento de contratación más el documento de discapacidad de la persona que está contratada en esa empresa, Exactamente, que me presta servicios a mí, porque de alguna manera esa persona me tiene que prestar servicios a mí, ¿cierto? exactamente. Sí, exacto. No puede Ok, ser, por gracias. ejemplo. ¿Se entendió? ¿Te quedó claro, Sí, Jimmy? yo lo entendí. Sí, ya, Yo lo entendí, sí, compañero, ya, pero yo lo entendí. ya. Bueno, pero así funciona, ¿ya? Lo importante siempre es tener el respaldo del contrato y además del contrato tienen que tener el respaldo del Registro Nacional de Discapacidad, ¿ya? Porque esa es la única forma de acreditar que esa persona se encuentra en situación de discapacidad. Ojo con eso, no me sirve que la persona me diga, no, es que yo tengo un diagnóstico y aquí está el certificado del traumatólogo. No. Si usted no tiene su registro nacional de discapacidad, no cuenta para la cuota. Ya, por eso igual es importante y por eso vimos en uno de los módulos cómo se saca la credencial para que también lo incentiven. Ya, ahora, como les decía, el 31 de diciembre ustedes tienen que tener todas estas personas declaradas. Siempre tienen que estar actualizando cuando alguien ingresa a su empresa en situación de discapacidad, ¿cierto? Informarlo en la dirección del trabajo, así como también si es despedida, desvinculada o si esta persona renuncia, también tienen que informarlo, ¿ya? Y después del 1 al 31 de enero, en este caso sería 2026, tienen plazo para informar el cumplimiento del año anterior, en este caso del 2025, a la dirección del trabajo a través de la comunicación, ya electrónica. Entonces ustedes siempre declaran en enero lo que hicieron el año anterior. Ahora, ¿qué pasa? Y me dicen como no, hasta el 31 de diciembre ustedes no cumplían con la cuota, pero contratan a alguien el 2 de enero, no sirve, porque lo que se está evaluando era el año anterior, ¿ok? Esa persona que contrataron el 2 de enero va a ser para la cuota del 2027. Dinelli, Sí, hola, profe. Mire, quiero hacer la siguiente consulta. dígame. Hace tiempo atrás nosotros tuvimos una trabajadora que yo sabía que ella estaba haciendo sus trámites de invalidez y Ya. ella todavía no estaba con certificado, con credencial, con nada. Pero cuando ella se fue, porque se le venció su contrato y todo, cuando yo ingresé el finiquito, ahí ella sí aparecía registrada de que ya había obtenido su credencial de discapacidad. En ese caso, nosotros nunca la subimos a la DT ni nada porque en su momento no estaba. Ujú. Pero a veces pasa que ellos no dicen que están en trámites y a veces se pierde la oportunidad de subirlos a la página. Exactamente. Y es algo Mm, que pasa mucho en muchas sí, empresas. Ahí lo que ustedes tienen que hacer como buenos gestores de inclusión es promover esto, ya promover que si se encuentran en trámite, lo informen, perdón, lo digan, se lo mencionen a ya sea recursos humanos, a ustedes directamente como gestores de inclusión, pero sí, porque es algo muy común, ya, y pasa por distintas razones. Es lo que hablábamos en otras clases, quizá a veces por vergüenza, por miedo, o simplemente se les olvida estar revisando el trámite, ¿ya? Porque en ese caso, por ejemplo, ustedes podrían haberlo avisado perfectamente desde la fecha en que esta persona es declarada así,
con su credencial, no desde antes, ¿ya? Por ejemplo, si entró el 2 de enero y su credencial le llegó el 4 de marzo, es desde marzo que la declaran como una persona en situación de discapacidad, no para atrás. Eso también es importante. ¿Ya? Pero claramente en el caso de usted, ella podría haber estado algunos meses cumpliendo ustedes con la cuota, no sé si la cuota completa, pero al menos hubiesen podido informar a esta persona antes que fuera, que se le acabara su contrato. ¿Ya? Así que traten siempre de incentivar a que las personas lo comuniquen y siempre dejarles en claro que esta información es confidencial, ya que ustedes no lo van a dar a conocer a todos los trabajadores, ni mucho menos. Si esto es algo que solo, de hecho, la persona podría ir directo donde usted hace la información y nadie más se entera. ¿Ya? Que eso es lo que a muchas veces les da miedo. Así que igual lo invito a eso, a incentivar este tema. Ya. Ahora, después pasamos a la 21.275, ¿cierto? Que se promulga como complemento a la ley de inclusión original, que es la 21.015. Y su finalidad es promover políticas internas en materias de inclusión en las empresas. Y aquí es donde aparece el famoso rol de gestor de inclusión, con la 20.275. Ya. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos exige la ley? Dos obligaciones. Primero, para la obligación de cumplir, ¿cierto? La ley, que hay tres modos de conformar el 1%, que es la contratación directa. Y la otra forma es la ejecución alternativa, donde hay dos tipos, la tercerización y las donaciones. Ya siempre hay entonces tres modos, eso téngalo súper en cuenta. Después, ¿qué otra cosa nos obliga la ley? Es informar el cumplimiento, ¿ya? Y para eso tienen que registrar los contratos de estas personas con discapacidad durante el año y luego del 1 al 31 de enero del año siguiente hacer la comunicación electrónica anual. Esas son las dos obligaciones que nos dice la ley. Ya, ahora, ¿cómo se hace esta contratación directa? ¿Verdad? Que es el primer paso aquí, el que tenemos. Para efectos de la ley son consideradas personas con discapacidad quienes cuentan con la calificación y certificación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPI, ¿ya? O bien quienes son asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Ojo con esto. La pensión de invalidez, una persona por tener pensión de invalidez automáticamente no tiene credencial de discapacidad. Por ende, aquí les sirven las dos formas, ¿ya? Puede que ustedes tengan a Pedrito con una pensión de invalidez que nunca sacó credencial de discapacidad y que es muy común, sobre todo en la gente mayor, porque antes la credencial no tenía los beneficios que tiene hoy en día, entonces la gente no la sacaba, ¿ya? Ni tampoco se informaba. Entonces, no había mucha educación respecto al tema y lo que se hacía era darles inmediatamente una pensión de invalidez. Si esa persona cuenta con esa pensión de invalidez, también les sirve para la cuota. ¿Ok? Ahora, si esa persona cuenta con pensión y además certificación, ideal, genial. Ustedes pueden adjuntar cualquiera de las dos cosas o bien los dos documentos. Ya queda aún más respaldado. Rodrigo, ¿quiere? Sí, en la 2, supongamos de la pensión, ¿qué documento tendríamos que solicitarle? Es un formulario, o más que formulario, es un certificado de pensión de invalidez. Ah, ya, pero se lo entrega la ¿Ya? misma entidad en este caso ¿cómo se llama? Que le paga su pensión. Exactamente, sí. Y Ya. también lo pueden encontrar en el registro social de hogares, Mm, ya ya, en las oficinas en Dideco, en las municipalidades, también te pueden imprimir el documento. ya, gracias. Así que ahí lo pueden adjuntar. ¿Alguien más? Eh, Meli? Consulta, Camila, lo que pasa que tenemos trabajadores que tienen invalidez definitiva, invalidez parcial. Lo que entendí es que después ellos tienen que nuevamente evaluarse, revisarse si continúan Sí. o ya van a obtener la definitiva.
Pero, por ejemplo, tengo un trabajador que me hizo llegar el certificado de su AFP, que su AFP lo jubiló por invalidez definitiva. Ese ¿Ya? nos sirve también, ¿cierto? Sí, perfecto. Ah, ya, ok. Sí. Con eso están súper. Sí, y ojo con eso, que es súper buena la acotación que hiciste con las definitivas y con las que no. Ya, ustedes mientras la persona esté vigente en las fechas, lo pueden declarar, ¿ok? Después, si esta persona se le vence, ya se acaba esta declaración como que la persona está en situación de discapacidad o que está con pensión, hasta que la vuelva a renovar, ¿ya? Así que también, esa es otra cosa que también tienen que hacer siempre. Eh, Fijarse y supervisar que las personas que están en situación de discapacidad, que ustedes ya saben que son estos trabajadores porque los tienen que tener súper identificados, ustedes también den el trabajo de revisar las credenciales o bien las pensiones, de qué tipo son, en el caso de las credenciales, si tienen o no tienen fecha de reevaluación, porque a veces la gente no se fija que viene una fecha de reevaluación, ¿ya? Se quedan con el carnet y es como, ah, ya esto me sirve para siempre y no es así. ¿Ok? Entonces también ustedes hagan ese trabajo. Yo sé que no es una pega directa como de un gestor, pero puede pasar que haya gente por desinformación que no sabe o simplemente se les olvida. ¿Ya? Entonces ustedes también traten de recordar eso para que puedan hacer la evaluación lo antes posible, porque lamentablemente es un proceso bien tedioso y ellos pueden ir, por ejemplo, ya les sale reevaluación el 15 de marzo del 2026. Van, pero no es automático, ¿ya? Porque tienen que volver a enfrentarse a la Comisión de Salud de Compin, ¿ok? Y eso a veces demora meses. Entonces también traten de estar siempre al resguardo de sus trabajadores, avisarles con tiempo, que tengan la documentación, porque Compin les va a volver a pedir documentación médica, etcétera. Ya para que estén ahí al tanto. Entonces, para cumplir con contratación directa, que es la primera de las formas, ¿cierto?, de cumplir esta ley, pueden tener o su credencial, que es la calificación y certificación, o la pensión de invalidez. Cualquiera de las dos formas sirve, ¿ok? Para que ahí lo sociabilicen con sus trabajadores. Ahora, sobre el resguardo de datos sensibles, que es un poquito lo que veníamos conversando, los empleadores pueden preguntar a sus colaboradores internos si acaso cumplen con alguno de estos requisitos. Sin embargo, está prohibido por ley exigirle a alguien que revele si tiene discapacidad, ¿ya? O si está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. La persona siempre puede negarse a entregar esta información sin enfrentar repercusiones. Si ustedes saben que hay un trabajador que tiene su credencial, que está en una situación de discapacidad, pero él nunca ha querido, por ejemplo, declararlo, no le pueden exigir a que lo haga, ¿ya? Por más que ustedes quieran cumplir con la cuota. Es un derecho personal hacerlo. Así que no pueden infringir eso porque también ustedes se verían en un tema legal, ¿ya? La persona los puede demandar por estar obligando a dar esta información. Así que lo que no es un delito ni un pecado, ¿cierto? Es preguntar a los colaboradores, pero siempre yo lo recomiendo preguntarlo en entornos donde haya más personas, no ir uno por uno. ¿Ok? Así como en una de las charlas de sensibilización, en una capacitación, ¿cierto? Preguntar si hay colaboradores, dar un espacio para que se acerquen, un correo que les puedan enviar a ustedes, etcétera, números de teléfono, pero dar el espacio a que ustedes siempre van a estar como abiertos a recibir información. Ya, la información sobre la discapacidad está legalmente clasificada como un dato sensible, y esto lo vimos en una de las clases cuando yo les hablé de ojalá entregarles una autorización cuando se les entrevista. ¿Ya? ¿No recuerden eso? Por lo mismo, porque cuando uno quiere hacer preguntas más allá, ojalá siempre estén respaldados ustedes y también respaldan a la otra persona. ¿Ya? Entonces no se puede acceder a información sin el consentimiento de la persona. Por ende, no pueden exigir la acreditación de la discapacidad
¿cierto? No deben buscar acceder a información sin el consentimiento del trabajador o postulante. Y si el trabajador o candidato decide revelar estos datos, el empleador debe mantenerlos en estricta reserva. ¿Ok? No los publiquen, no los comenten, sean lo más éticos y profesionales posible. Porque se pueden, también como les digo, siempre se pueden involucrar en temas legales. Ya, ahora, ¿cómo se hace el cálculo del 1% de trabajadores con discapacidad? ¿Cierto? El periodo a considerar para el cálculo, como ya les venía mencionando, es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. Por ejemplo, ahora 2025. O bien desde el inicio de actividades de la empresa hasta el 31 de diciembre del año en curso. ¿Por qué digo esta segunda opción? Porque obviamente si una empresa no abrió el 1 de enero, no se le puede estar exigiendo eso, ¿verdad? Puede que la empresa abrió en septiembre, bueno, se le considera de septiembre al 31 de diciembre, ¿ya? Ahora, el total de trabajadores mensuales para determinar el número de trabajadores de cada mes se debe contar la cantidad de empleados del último día del mes. Ya, acá tenemos un ejemplo. Si contrató a un trabajador el último día del mes de enero, ¿ya? Esa contratación cuenta para la dotación del mes siguiente, es decir, para febrero. Si el trabajador debe estar ejerciendo funciones desde el primer día hábil del mes para ser considerado en ese mes. ¿Ya? Y si un trabajador fue desvinculado el penúltimo día del mes de febrero, no se considera para la planilla. ¿Ya? Ojo con estas cosas, porque ahí a veces las empresas tratan de ser un poco tonta la ADT, pero está todo declarado y bueno, después en la fiscalización salen para atrás. ¿Ya? Y hay doble multa. Camila, Dime, Basti. mira, solo para comentarte lo que nos pasó a nosotros, en la declaración que hicimos este año, nosotros ¿Ya? tenemos 200 y algo trabajadores, por lo tanto nos exigen dos. Menos mal que no aproximan hacia arriba, sino que hacia abajo, Ya, porque nosotros solo teníamos dos el año pasado, ya, pero teníamos en enero y febrero del 2024 teníamos solo uno. Y a partir de marzo de 2024, no, perdón, mayo, por ahí, mayo de 2024 teníamos dos. Y ya, cuando hicimos la declaración de inclusión, nos tomó dos en todo el año. Así que ya. no sé por qué habrá pasado eso, si será una falla todavía del sistema o lo promedió, no sé. Pero no es que aparece mes por mes, sí, la cantidad y nos aparecía enero 2 febrero 2 y así. Y ahí cumplimos este año. No sé qué habrá pasado, pero al menos a nosotros nos tomó así. Ya, no, no es una falla, no es una falla del sistema. Lo que pasa es que sí, la declaración y la planilla es mes por mes, pero al finalizar el año se va a fijar en el total, Ah, ¿ya? perfecto, sí. Entonces ustedes al finalizar el año estaban cumpliendo con dos. Súper, porque igual me había quedado la duda y como pucha, a lo mejor después no lo van a tomar bien o no, pero bueno, ahora me quedo tranquila. Sí, no, quédate tranquila, si al final el que importa es finalmente el anual, ¿ya? Cuando se finaliza, el 31 de diciembre. Porque pasa en muchas empresas que van cumpliendo la cuota cuando ya se va acercando fin de año, ya, o lo que les pasó a ustedes que después simplemente llegó otro trabajador y eso en un comienzo se habló de penalizar mensualmente, ya, pero no es así, es anual. Así que para que ahí estén tranquilas que lo hicieron bien, no es un error del sistema. Qué bueno. Ya. ¿Alguna duda respecto hasta lo que llevamos aquí? Porque hay igual hay harta información que a veces cuesta un poquito entenderla. ¿Algo que no? Ya, cualquier cosa ahí me van diciendo. Ya, ahora, el cálculo en sí no es una gran operación matemática, ¿cierto? El 1% es fácil de calcular, ¿verdad? Y acá hay algo importante. Si el 1% resulta un número con decimales, se aproxima al entero inferior. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Para una empresa con la siguiente dotación de trabajadores mensual durante el 2021,
Y acá pone todos los meses, ¿cierto? De enero a diciembre. Entonces, si uno suma todo esto, la dotación anual son 2.857 trabajadores. Eso se divide en 12, nos da 238 trabajadores mensual. Y el 1% de 238 es 2,38. Entonces, ¿qué hago? Aproximo al entero inferior, que es 2. ¿Ya? Dos personas. Eso es por, yo creo, todos lo entendemos que es algo obvio, ¿verdad? No podemos dividir a una persona, ¿ok? Entonces, por eso siempre es un entero. Ya, entonces, en este caso, la obligación legal de la empresa es de 2 contratos con personas con discapacidad, ¿ok? Eso es lo importante. Y con eso tienen que estar cumpliendo ustedes el 31 de diciembre, que es más o menos lo que nos preguntaba, o sea, el caso que nos decía Basti. Uno se fija en diciembre. ¿Ya? ¿Cómo se terminó el año? ¿Cumple o no cumple con esa dotación? Así que ese sería el cálculo final. Chiquillo, en las pruebas y bueno, en la evaluación final, si mal no recuerdo, cuando hay preguntas de porcentaje, en la de certificación, por ejemplo, te ponen una planilla gigante con mucha gente, con muchos trabajadores y como en el fondo para ponernos nerviosos cuando nos están evaluando, pero es súper fácil. Sumamos, dividimos en 12 y a lo que nos da le sacamos el 1%. ¿Ya? Así que no se pongan tan nerviosos si les muestran un Excel gigante y ustedes dicen esto no me lo enseñaron. No. Ustedes suman, dividen y ahí se saca el cálculo de inmediato. ¿Ya? Así que para que sepan que no es algo tan terrible. Ya, ahora las ejecuciones alternativas. Recuerden que estábamos viendo contratación directa. Ahora vamos a ver la otra forma, ya que es la que está acá. La ejecución alternativa tiene dos modos, tercerización y donaciones. ¿Ya? Aquí tenemos las empresas que por razones fundadas no contraten a un 1% de trabajadores con discapacidad deben cumplir con la obligación legal de manera alternativa. ¿Ya? ¿Cuáles son estas razones fundadas? Razón número uno, la naturaleza de las actividades de la empresa impide el cumplimiento total o parcial de la ley. Ocurre cuando la totalidad de las actividades de la empresa exige habilidad o precisión específica que una persona con discapacidad no puede realizar de ninguna manera. ¿Ya? ¿Cómo yo acredito esta razón? Debo presentar el informe técnico emitido por la organización administradora del Seguro Social contra riesgos, es decir, una mutual. ¿Ok? La mutual va a la empresa, hace una evaluación, ¿cierto? Y dice, bueno, realmente todas las actividades de esta empresa no pudiesen ser abordadas por una persona en situación de discapacidad. ¿Ok? Y ellos les emiten un informe técnico que ustedes pueden subir cuando se hace la declaración. En razones fundadas, ustedes suben este documento. ¿Ya? Esa es una de las razones. Razón número dos, no hay candidatos con discapacidad interesados en las ofertas de trabajo publicadas. Y aquí viene la famosa BNE y que por eso se las he nombrado mucho en todos estos módulos. La publicación de la oferta laboral en la Bolsa Nacional de Empleo acredita que el empleador realizó la gestión. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía a ustedes, que esta es la única forma que ustedes tienen legalmente de decir, yo publiqué el anuncio o publiqué la oferta, pero no me llegó nadie. ¿Ya? Porque la BNE les va a dar un certificado donde va a decir el número de postulantes, la fecha en que se cerró este puesto, la oferta, perdón, les da todo un detalle y ese certificado ustedes lo pueden subir. Y ahí queda el respaldo de que realmente no llegó ningún interesado a este puesto. ¿Qué pasa si lo hacen por redes sociales, si lo hacen por la página de su empresa? No tiene validez. ¿Ya? Sí, por eso es importante siempre tener un perfil en la Bolsa Nacional de Empleo. Ahora, si se usan otros medios para dar a conocer el aviso, es obligación de la empresa contar con el registro de las ofertas y la ausencia de postulaciones ad hoc. ¿Ya? Pero es súper difícil porque no es difícil que ustedes lo hagan y digan que no llegó nadie. Es difícil acreditar que no llegó nadie porque sabemos que esas redes sí pueden ser manipuladas.
¿ya? Entonces, por eso no tienen el peso ni el sustento que tiene la Bolsa Nacional de Empleo. Ya, la razón fundada de falta de postulantes requiere que las ofertas laborales inclusivas no pueden ser publicadas brevemente y con escasa anticipación a la comunicación del próximo periodo. Ya, o sea, yo digo, no sé, pues estoy en noviembre y veo, digo, chuta, ya, la empresa no va a cumplir con la cuota. Voy a subir una oferta. Total, estamos en noviembre, no creo que postule a alguien. O incluso hay empresas que lo hacen el 15 de diciembre. ¿Ya? O sea, la dirección del trabajo va a dar por hecho de que ustedes lo están haciendo para cumplir la cuota. Entonces, no se va a contar, ¿verdad?, como una razón fundada. ¿Ok? Porque no es un plazo, no es un plazo realmente, ¿cierto?, que esté acreditando que no quiso postular nadie. Entonces, también tienen que tener ojo con eso, con las fechas en que van a hacer esto y con el periodo que van a mantener el anuncio en la plataforma. Ya, si yo doy 3 días para postular, no es suficiente. ¿Ok? También tienen que evaluar eso. Cuando ustedes publican en la Bolsa Nacional de Empleo, los que ya lo han hecho, saben que te piden todos estos requisitos, ¿cierto? ¿Cuántos días va a estar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo se va a cerrar? ¿A qué hora? Incluso todo. Así que ahí tienen que también manejar todo con anticipación. Ya, las empresas que no pueden cumplir, ¿cierto?, total o parcialmente su obligación de contratar a personas con discapacidad deben cumplir la ley mediante las siguientes maneras alternativas. Y aquí tenemos la tercerización, ya que es celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que emplean a personas con discapacidad. Y este era el ejemplo que yo les daba de la empresa de guardias. ¿Ya? Entonces, está la cantidad de personas, ¿cierto?, que debe contratar la empresa por 2 ingresos mínimos mensuales, nos da un monto anual mínimo de contrato de prestación de servicio, ¿ya? Y la cantidad de personas contratadas bajo la ley más la cantidad de personas contratadas por el prestador es igual a la cantidad de personas con discapacidad que debe contratar la empresa. ¿Ya? Esto es en el fondo es una operación numérica para como dar a entender nomás cómo se hace la sumatoria, ¿ya? Pero aquí lo importante de todo esto es lo que preguntaba Jimé, si no me equivoco, que es cómo yo declaro en el fondo que este trabajador está, es cierto, cumpliendo con ya sea la credencial o la pensión de invalidez, y ahí lo que ustedes tienen que hacer es pedirle, ¿verdad?, a este contrato de prestación de servicio, más su credencial o su pensión. En el fondo es lo mismo que harían con cualquier otro trabajador, ¿ya? Pero obviamente aquí ustedes se van a comunicar a través de la empresa que tiene a esta gente que presta servicio. Pero eso es lo importante, tener esa documentación y poder subirla a la comunicación. Ya, y después tenemos la forma 2 que es la donación. ¿Ya? En esta forma, efectuar donaciones a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Yo no puedo donarle a quien yo quiera, así como que, ah, ya, donémosle a una fundación de animales, de rescate animal. ¿Tiene que ver eso con inclusión laboral? No, ¿verdad? Yo lo que tengo que fijarme entonces es en el objeto social, ¿verdad? Que tiene, en la razón social que tiene esta fundación, corporación o asociación. Si cumple con lo que me dice acá, que es una fundación que promueve la capacitación, la rehabilitación, promoción o fomento de empleo, ¿cierto?, para personas en situación de discapacidad, ahí la DT me va a decir, ok, sí, es una donación correcta que cumple con la ley. Entonces, también tienen que fijarse en eso. Ya, ahora, la ley establece la siguiente equivalencia para la ejecución alternativa. Un contrato
de persona con discapacidad faltante es igual o superior a dos ingresos mínimos mensuales. ¿Ok? Estas donaciones no dan derecho a crédito tributario a la empresa, sino que tienen calidad de gasto necesario. Eso ahí muchas veces los gestores no manejamos esta parte de las finanzas, ¿cierto? Pero sí ustedes tienen que hablarlo con las personas indicadas dentro de su empresa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el monto que ustedes van a donar, ¿cierto? Siempre es dos ingresos mínimos mensuales, equivalen a una persona. Entonces, si a mí me falta para cumplir la cuota cinco personas, multiplico 5 por dos ingresos mínimos mensuales. Y ese monto es el que yo le tengo que donar a la empresa. O sea, a la empresa, perdón. A la asociación, corporación o fundación. ¿Ya? Esa es la donación que yo tengo que hacer. Pero por cada persona faltante. Ojo con eso. Así que muchas veces no es tan bueno para la empresa hacer esto, pero cuando son empresas grandes, no sé, por ejemplo, Coca-Cola, ya Cencosud, son empresas que lamentablemente, yo digo lamentable porque finalmente a veces para ellos es más fácil donar que hacer el ejercicio de contratar a personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y Camila, muchas veces, Basti, dime. eh, solo para aportar, nosotros hicimos esto el año pasado, en la ¿Ya? declaración del año 2024. Ya, Y a nosotros nos faltó una persona, así que tomamos la decisión de tomar esta medida alternativa, que al ya. final es lo mismo que contratar, claro, una persona, pero la verdad es que, bueno, nosotros buscamos y durante el año no se pudo No por lo X pudieron hacer. motivo. Y bueno, yo busqué hay un listado en el Ministerio de Desarrollo Social Sí, que están bajo, de los proyectos que están bajo la ley 21.015. Y ahí encontré, bueno, hay una fundación que se llama Neoinclusión, que ya, fomenta el trabajo en personas que tienen discapacidad intelectual. Hacen cuadernos, cosas así como de papelería. Y ya. entonces nosotros apoyamos, digamos, dentro de todo a esa organización. Y la verdad es que, bueno, dentro de todo también fue lindo apoyarnos, porque también ahí no, muestran claro el proyecto y ellos también promovían a través de sus redes sociales esta medida alternativa, que ellos estaban sujetos, que ellos estaban acreditados para poder tomar esta medida alternativa. Y bueno, me di cuenta de que nosotros fuimos los primeros donantes, porque ellos mismos te dan el certificado de El donación. certificado de donación, sí. Claro, el certificado de donación que después nosotros tenemos que subir a la dirección del trabajo y éramos el número uno. Así que ellos mismos Ah, tienen qué bueno. clarito los montos y todo y te mandan, así que como nos faltaba uno, al menos estas empresas también informan sobre el tema. Súper, Basti, ¿cuántos trabajadores tenían ustedes en ese minuto? No En con ese momento discapacidad, en total. teníamos como 240, 250 y teníamos solo Uy. un funcionario y nos faltó uno. Ya, pero igual los felicito, porque en definitiva una empresa de 240 personas igual es una empresa pequeña, comparado con otras, ¿cierto? Y que hayan querido cumplir, súper. Generalmente las empresas que hacen, o bueno, que nos multen, hay empresas que piensan así, y que ni siquiera se interesan en ver estas medidas alternativas. Ya, así que qué bueno que ahí ustedes sí lo hicieron. Sí, claro, me quedaba Consulta. buscando eso, cumplir igual, pero de forma alternativa. Exacto. Sí, porque están haciendo una contribución, pues, sí, eso es lo importante. Ahora, ese es un caso que no se da mucho, pero por eso digo que los felicito, porque generalmente lo que pasa es el caso que yo les decía, que cuando son empresas tan grandes, como que para ellos donar lo que les faltó en persona, ¿cierto? Se les hace más fácil que realmente contratar a personas. Ya ahí no es como porque no pudieron contratar o no llegó nadie, es porque simplemente no quieren. Ya, así que como gestores de inclusión, ya sean las empresas que están ahora o en las que vayan a estar, siempre promuevan estas medidas alternativas. Ya, en especial la donación en el caso que no les resulte la tercerización, que también es una medida súper buena.
pero que no siempre las empresas contratan a prestadores de servicios externos, ¿ya? Así que ahí también los invito a que sean conscientes, a sensibilizar a sus directivos, ya en el fondo a las personas que tienen que ver con la plata de la empresa, para que lo hagan. Es una muy buena causa y un muy buen dato el que dio Basti respecto a esta lista ya que existe, porque ahí ustedes ya se van a la segura de que son fundaciones, asociaciones o corporaciones que están cumpliendo. Ya y no tienen que como que fijarse tan a cabalidad en la razón social. Jime, dime. Y a ti, Ocamio, de la misma Basti que tuve la experiencia, cuando yo pienso en dar una donación, esto tengo que ser en un periodo que me doy cuenta, por ejemplo, ya no tengo la cuota y tiene que ser antes del 31 de diciembre como para justificarme, o yo puedo hacerlo posterior, o tengo hasta un plazo, porque yo entiendo que si yo no cumplo también hay una multa, ¿o no? Exacto. Sí, sí o sí hay multa, ¿ya? Y que eso es lo que tratan de evitar las empresas. Entonces, sí, también tiene que ser hasta la fecha, ya hasta la fecha del año, el año que tú estás declarando. En este ejemplo, 2025. ¿Ok? La cuota tiene, o sea, la donación tiene que estar cumplida, porque como nos decía Basti, ellos te emiten un certificado, ¿ya? Y en el certificado también viene la fecha en la que tú realizaste la donación. Jime, Jime hizo la pregunta, ¿cierto? Sí, Ah, que Sí, preguntó que cuando uno como que podía decir la medida alternativa es al sí, momento de la declaración que uno hace, la que dice la profe, la que uno hace hasta el 30 de enero del año siguiente. Ahí uno o declara que cumplió con la cuota, o también si tú no cumples, ahí mismo te dan la opción de cumplir con alguna medida alternativa. Y ahí uno pone que va a cumplir haciendo una donación. Y en nuestro caso, no sé si ahora cambió, pero el año pasado nos dieron plazo hasta junio del 2024 para avanzar con la donación. Así que como declaramos en enero de 2024 y hasta junio teníamos para hacer para la donar. donación, y después hay otro proceso ahí que uno se mete y declara con el certificado la donación. Súper, que bueno, eso no lo sabía. No sabía que habían ampliado el plazo, perdón, porque los primeros años cuando a lo mejor se lo hacen por promulga, plataforma, porque a ¿qué veces cosa? declaran por plataforma y dan... Sí, o sea, yo me pongo a pensar el caso este, porque al final a veces uno haciendo se da cuenta de cómo ellos van extendiendo plazos o los van acortando, porque uno ahora podría tener el marco teórico, pero en la práctica se va encontrando con algunas Claro, modificaciones. sí, tal cual. De hecho, Claro, yo a no sé veces, si este año cambió, la verdad. Le dije por lo del año pasado nomás, por la experiencia. es que de hecho lo más probable, como dice Jim, es que cuando uno declare, y que a mí me ha pasado, ahí uno se entera. Además, si tú no haces donación, no te enteras de esos plazos, porque en el sistema tú avanzas solito. Claro, como que uno y en el siguiente después te dice, Sí. a nosotros nos pasó que cuando avanzamos, decía plazo hasta 30 de junio, creo que era, del 2024 para avanzar. Mm. Pero eso, claro, como que no sale en ninguna parte. Exactamente, sí. Pero lo que sí o sí va a pasar, Jime, que es más o menos lo que tú preguntabas, es que te den un plazo para donar, ¿ya? La cantidad de días o meses, en este caso, por ejemplo, del ejemplo de Basti, ahí yo creo que se va ajustando con los años, pero sí o sí te dan un plazo para que tú lo hagas. Así que de que hay tiempo, hay tiempo. Eso es como lo importante y que esté claramente dentro del rango que te dicen. Ya, ahora, ¿cómo se calcula, cierto, esta donación? Ya, lo que tienen que ustedes verificar es la dotación mensual de trabajadores, ¿cierto? Comprobar la cantidad de trabajadores que ha tenido su empresa durante cada mes del año en curso, ¿cierto? Y ahí se va viendo cuántos de ellos tienen discapacidad. Entonces, por ejemplo, ya la dotación total de enero era 98 personas en esta empresa, por ende no tenían que tener, por obligación, no tenían que tener a nadie, ¿cierto? Cero personas. En febrero 99 cero personas. En marzo, 107 personas. En abril, 118. En mayo, 125 aparece una persona. En junio aparece una persona y así.
Ya en septiembre, esa persona, damos por hecho que se fue, ¿verdad? La cifra bajó a cero. En octubre se reintegró otra persona. En noviembre otra persona y en diciembre dos personas. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de trabajadores con discapacidad a incluir? Se suma la dotación mensual de trabajadores, se divide en la cantidad de meses de actividad de la empresa. Como acá fue de enero a diciembre, lo dividimos en 12. Si nuestra empresa empezó en septiembre, calculamos de septiembre a diciembre y lo dividimos en esa cantidad de meses. ¿Ya? Esto se multiplica por 0,01, ¿cierto? Y nos da el 1%. Esta es como otra forma de la ecuación que era lo que ya habíamos visto en los ejemplos anteriores. ¿Ya? Entonces, debido a cambios en la interpretación de la ley por parte de la ADT, el mismo cálculo se empleará para determinar el 1% tanto del año 2021 como del 2022. Ya eso es como para cuando pasa al siguiente año. Ahora, acá lo mismo, aproximamos al entero inferior. Esta es la misma información que teníamos en la diapositiva pasada. Entonces, acá era una persona que tendríamos que tener, ¿cierto? Con discapacidad. Entonces dice, calcular la cantidad de trabajadores con discapacidad faltantes, excluyendo los meses en los que la dotación total de de la empresa es menor a 100, en enero y febrero, por ejemplo. Determine cuántos contratos faltaron cada mes para llegar al 1% calculado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en marzo y abril nos faltó una persona. En mayo, junio, julio, agosto cumplimos. En septiembre nos faltó una persona. En octubre y noviembre cumplimos, ¿cierto? Y en diciembre cumplimos con dos, que era más de lo que nos pedía la cuota. Entonces, ¿cuántos contratos faltaron en el año? Tres, que fue marzo, abril y septiembre. ¿Ya? Estos ejercicios así les pueden hacer en la prueba de certificación. Que como les digo, los van a sentar frente a un computador con una planilla Excel donde hay muchos números, pero ustedes siempre fíjense en las sumas totales, en los meses, y ahí se van a dar cuenta que no es tan difícil el ejercicio. ¿Ya? Ahora, es el cálculo de la donación como medida alternativa. Ya en el 2022, el ingreso mínimo mensual era de 400.000 pesos. Sabemos que eso ha cambiado. Entonces tienen que regirse por el sueldo mínimo actual. Ya, entonces, para obtener el monto a donar como medida alternativa, ¿cierto? Multiplico cada persona con discapacidad faltante por dos ingresos mínimos mensuales. Ya, que esto es lo que ya habíamos visto. Entonces, eh, antes de empezar, ¿cierto? Va a necesitar siempre su número de trabajadores de cada mes del año y el número de trabajadores con discapacidad. Y ahí se hace el cálculo de la donación. Ya. Ahora, ¿cómo comunicamos a la ADT? Esto es parte de la obligación, ¿cierto?, de informar el cumplimiento. Aquí la entidad ya sabemos que a donde nos vamos a dirigir es la página de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Es responsabilidad de la empresa informar esto a la ADT, de nadie más. ¿Ya? Y los empleadores deben registrar en el sitio de la ADT los contratos de trabajo de personas con discapacidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, es decir, a su contratación. Las modificaciones o el término del contrato también deben registrarse, que es lo que ya venimos hablando. Si alguien es despedido o si alguien renuncia, también lo tengo que comunicar. Además, durante el mes de enero de cada año, la empresa debe enviar una comunicación para acreditar el cumplimiento, ¿cierto? Ya, la empresa debe proporcionar la siguiente información en la comunicación electrónica. El número total de trabajadores, el número de personas con discapacidad que deben ser contratadas, el número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad y si corresponde las razones fundadas y la medida alternativa. ¿Ya? En el caso de ser la razón fundada número uno, por ejemplo, ¿recuerden cuál era? Tengo que subir el certificado de la mutual, que me dice que mi empresa, la actividad de mi empresa, ¿cierto? No son acordes
a ningún tipo de discapacidad. Yo lo veo bastante difícil, pero bueno, y han habido casos, ¿ya? Y si no, la razón fundada número dos, que es que yo publiqué mi anuncio en la BNE, no llegó nadie, ¿ya? Entonces, después subo mi medida alternativa. Y entonces, todos esos documentos ustedes tienen que tener a mano. Ahora, aparte de Basti, ¿alguien más ha hecho una comunicación electrónica? ¿No? Jimé Dinelli, Helen, Rodrigo, no, ya. Se, dime, Rodrigo. Nosotros somos, mm, bueno, pertenecemos a otra fundación. Tenemos como Ya, una administración propia, pero hay una casa matriz que administra más colegios con el mismo root. Entonces ellos al ya. final son los que declaran, pero hasta la fecha no nos ha tocado pagar multas o nada, hemos Ah, qué cumplido bueno. la cantidad de trabajadores. Ya, súper. Han estado ahí bien con la cuota. Exacto. Ya, genial. Súper. Entonces, pero bueno, para los que lo han hecho, ojalá en algún minuto lo puedan hacer para que aprendan, ¿cierto? Bueno, y Basti que lo hizo. No es tan difícil porque al final aquí te dicen que uno tiene que tener el número de trabajadores, el número de personas. Al final la DT te tiene todo eso automático, ¿ya? Como que ya sale el monto total de tus trabajadores con lo que tú has hecho en el año. Entonces ellos ya tienen todo calculado. Ahora, si ustedes se dan cuenta que hay algo que no calza, es porque ustedes mismos o la persona que está encargada de ir comunicando en su empresa los contratos se debe haber equivocado en algo, ¿ya? O algo que generalmente se equivoca la gente es que no avisa cuando alguien es desvinculado o cuando renuncia. Entonces se sigue contando como que cumplieron con la cuota. Entonces eso sí tienen que cambiarlo, ¿ya? Y eso lo pueden hacer en ese minuto. Vamos a seguir. Ya aquí, acá sale como una imagen de referencia, ¿cierto? Bastante pequeñita, pero es más o menos lo mismo. Les va a salir el año, ¿cierto? Y los meses y la cantidad de personas. Y va a salir un botón que calcula, ¿cierto? Y les va a salir el total de personas que tienen que contratar. Por eso les digo que al final es súper automático. No es como algo tan tedioso que tengan que hacer. ¿Ya? Ahora, antes de partir, si es que ustedes lo hicieran así solos, desde cero, ¿cierto? Sin alguien que los esté guiando, información que tienen que tener a mano importante, el root de la empresa y la clave de acceso, ¿cierto? Proporcionada por la DT, y si la empresa no tiene clave, tienen que registrarla. Ya tienen que también tener en cuenta la dotación promedio anual informada en la comunicación, es decir, la cantidad total de trabajadores. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta el número de trabajadores con discapacidad con contrato vigente al último día de cada mes, ¿cierto? Y si la empresa efectuó medidas alternativas, deben informar la razón por la que no cumplieron y cuál fue esta medida alternativa. Y ahí les va a ir dando todos estos espacios para subir archivos. Ya. Si donó como medida alternativa, tiene que tener el RUT de la organización donataria beneficiada, el número de folio del certificado de donación, que es el que les va a dar esta fundación, por ejemplo, la fecha del certificado de donación y el monto que donar. ¿Ya? Si tercerizó como medida alternativa el RUT de la empresa contratada, esto es lo que ya les venía diciendo, el RUT de la empresa de la empresa de guardias, para que sigamos con el ejemplo. La fecha de inicio del contrato con la empresa, el RUT de los trabajadores con discapacidad asociados a la empresa que presta servicios y el número aproximado de horas semanales trabajados por cada persona con discapacidad. Eso también lo tienen que tener todo a mano, porque ahí les va preguntando. Ya, entonces, paso uno para realizar la comunicación, deben ingresar al portal habilitado por la Dirección del Trabajo con el RUT y la clave. Paso 2, seleccionan el trámite Ley de Inclusión y se van a comunicación electrónica. ¿Ya? Paso 3, seleccionan el año a declarar, por ejemplo ahora 2025, y ahí se abre el formulario. Paso 4, completan la columna izquierda del formulario con la cantidad de trabajadores de la empresa al último día del mes.
y cliquean calcular, ¿cierto? Y el sitio determinará la cantidad de personas con discapacidad que la empresa está obligada a mantener contratadas. Ya, entonces, como les digo, no es tan difícil. La página web de la DT a mí no me gusta mucho, como que siento que no es tan amigable, pero con esto paso a paso es fácil de ir entendiendo. Ya, paso 5, verificar que la columna de la derecha registra la cantidad correcta de trabajadores con discapacidad. Si modifica los datos de esta columna, después tendrá que registrar los contratos con personas con discapacidad que no se habían informado antes a la DT. Aquí era lo que yo les decía, que ustedes igual pueden modificar si es que se dan cuenta que hay algo que no estaba declarado. ¿Ya? Paso 6, haz clic en guardar etapa y luego siguiente. Se habilitará la pestaña de medidas alternativas de cumplimiento. Ya, paso 7, solo si la empresa realizó medidas alternativas, se marca la opción sí junto a las preguntas medidas alternativas de cumplimiento. Ya, luego marca la casilla que corresponda dependiendo de las medidas que hayas realizado. Paso 8, solo si la empresa realizó medidas alternativas, te va a aparecer. Si donaste, vas a tener que ahí poner lo que ya les había mencionado, RUT, número de folio, fecha, monto, ¿cierto? Y si tercerizó, va a tener que poner estas otras cosas que también las habíamos visto. Paso 9. Por último, indique las razones fundadas por las que la empresa no pudo dar cumplimiento a la ley. Y ahí va a tener que marcar la casilla de declaración jurada y finalmente hacer clic en firmar y enviar. ¿Ya? Como resultado, siempre se va a emitir un comprobante de la comunicación que acaba de enviar. Y ese es el respaldo que tienen ustedes como empresa. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, la ADT puede solicitar a las empresas antecedentes que acrediten la naturaleza de su empresa, la publicación de ofertas de trabajo, que es lo que yo les digo de la BNE, la falta de candidatos con discapacidad que cumplan el perfil, en el caso de la razón fundada número 1, y la realización de donaciones como medida alternativa. El certificado emitido por la organización donataria, que es el certificado que nos decía Basti. Ya eso es adicionalmente. Ahora, ahora pasamos a las infracciones y sanciones, ya que esto también es importante. Y esto es lo que le temen todas las empresas. Ya, entonces, aquí se derivan las siguientes infracciones. Ya, primero teníamos que la ley nos dice dos obligaciones. La obligación de cumplir la ley y la obligación de informar el cumplimiento de la ley. ¿Ya? Por cada hecho infraccional se sanciona con multas de hasta 40 UTM para empresas con 199 trabajadores y 60 UTM para empresas con 200 o más trabajadores. ¿Ya? Cambia según la cantidad de personas. Eso es un dato importante y son cifras que tienen que manejar. ¿Ya? Entonces, esa es esta guía. Yo la encuentro bien completa, de hecho, por eso siempre ocupo esta. Cosas que pueden cambiar, como les decía, con el tiempo. Se supone que va a ir aumentando el porcentaje, pero ahora se rigen por el 1%. Eso es lo que se multa y eso es lo que se sanciona. ¿Ya? Y otras cosas que pueden cambiar es lo que ya hablábamos con las chicas, con el ejemplo de que cuando uno declara, se va dando cuenta que a veces hay más plazos, que ya como que nos pueden decir en este año, no sé, porque nos dan plazo hasta junio, pero puede que el otro año nos den menos o nos den más, eso va a ir cambiando, ya, pero las cosas básicas y que no se van a mover son las obligaciones que tiene la ley. Y eso sí que lo tienen que manejar súper bien, ya que es como este mapita conceptual. Los tres modos de conformar el 1%, ¿cierto? La ejecución alternativa, tenerla súper clara. También las razones fundadas. Recuerden siempre que son solo dos razones que hay, ¿ya? Diferenciar bien cuál es una de la otra y cómo se declara finalmente esta comunicación electrónica. Esas cosas son muy, muy importantes. Ahora, otra cosa.
que es importante es la política de inclusión que ustedes tienen que realizar como gestores. ¿Ya se acuerdan que en la clase pasada vimos el plan de capacitación? ¿Ya? Que también es algo que ustedes tienen que hacer. La política es aún más importante que el plan de capacitación, ¿ya? Y la política también la tienen que tener en cuenta. Y esto también lo puede solicitar la declaración de la comunicación electrónica. Pero esto sí ha ido cambiando con los años. Yo no sé, Basti, que tú fuiste la que realizó el año pasado. No sé si te hicieron subir la política. Sí, sí, ¿Sí? yo lo he hecho como 3 años, creo. Y Ya, y los siempre te la han tres lo han pedido. pedido, sí, cargar Ya, el documento. ya, sí, porque por ejemplo yo no hice la comunicación electrónica el año pasado en la empresa, lo hizo otra persona, pero cuando a mí me tocó en la anterior, que fue en esta corporación, sí me tocó subirla, así que por eso quería ahí cerciorarme, pero siempre entonces tenganla hecha y a mano, ¿ya? Este es un ejemplo de política, les vuelvo a mencionar siempre, ustedes tienen que encontrar el formato idóneo, pero lo ideal para mí es que no sean tan largas, ya que sean bien amigables de leer, de entender, pero también sean bien rigurosos y traten de que se las revisen varias personas, varias entidades de su empresa o fundación donde sea que estén trabajando, porque como es una política, es algo que rige a la empresa. Entonces, si hay algo que ustedes ponen aquí a tontas y a locas, después también pueden salir perjudicados. ¿Ya? Entonces tienen que tener harto cuidado en cómo la redactan. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta corporación nos pidieron realizar una política de diversidad e inclusión laboral. Está mezclando dos temas. Cumple con la inclusión laboral, pero también se le agrega la diversidad. Y puede que ustedes en su empresa solo quieran tener una de inclusión laboral, que estaría súper, ¿verdad? Pero si le van a agregar más cosas al nombre, porque a veces uno por querer abarcar más le pone, ¿cierto? Le puede poner más cosas de diversidad de género, inclusión, bla, bla, bla. Al final te estás casando con otras cosas que dejan de ser un poquito de inclusión laboral. Entonces, eso también se revisa, eso también se puede fiscalizar por la DT. Traten de ojalá tener una política que sea solo de inclusión laboral. Yo siempre recomiendo tenerla separada. En este caso, bueno, en la empresa lo pidió así, pero en mi recomendación personal, háganlo siempre solo de inclusión laboral. Y para quienes trabajan en colegio, que ya sé que hay varios, eh, como les decía, la política sepárenla en una política de inclusión laboral para sus trabajadores y en otra política de inclusión para sus estudiantes, porque no es lo mismo. Ya hay distintos derechos y hay distintos deberes para los, por ejemplo, profesores que para los estudiantes. ¿Ya? Hay distintas necesidades, hay distintos intereses. Entonces siempre traten de separar ahí un poco a sus trabajadores de sus clientes, que es distinto. Ya, les pongo esta como de ejemplo, acá está la introducción, fundamentos, ya que aquí, en este caso, la corporación quería dejar muy en claro, por ejemplo, su visión, misión, los objetivos que va a tener esta política, ya el alcance y el ámbito de acción, para quién va dirigida, ¿cierto? Después habla un poco de qué consiste. Y luego le damos énfasis al procedimiento. ¿Qué se va a hacer? Difusión. ¿Cómo se va a hacer? Se deja explícito. Capacitaciones, programa de inducción, instancias de retroalimentación, acompañamiento y seguimiento, accesibilidad y diseño universal y por último se deja consulta y notificación, ¿cierto? Donde siempre tienen que dejar este punto súper claro, poner canales de acceso para sus trabajadores con quienes se tienen que dirigir en caso de denuncias o en caso de querer modificar o dar sugerencias a las políticas, ¿ya? Por ejemplo, acá le poníamos el correo
y dejar en claro por quién va a ser administrada esta información. En este caso era la gerencia administrativa. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no es algo tan largo, esta tiene 5 páginas, ya ni tan tedioso de revisar. Me pasa ahí. Son 5 porque la primera es la portada, ¿no? ¿Ya? Así que es un ejemplo. Y yo he visto políticas de empresas que son súper cortas, incluso hay empresas que tienen política como en este formato Canva, como de infografía, que es una plana, ¿ya? Y bueno, cada empresa determina cómo lo hace, pero ya está cumpliendo. Y luego cuando hagan la comunicación electrónica, se les va a pedir subir el archivo, ¿ok? Así que igual ahí lo tienen que tener. Y aparte de eso está el plan, ¿ya? Que es otra cosa, que es este. En este caso es el plan para la misma corporación. Y este ya lo habíamos revisado, pero para que recuerden, el plan es distinto a la política. Ya la política son como las normas por las que se va a regir la empresa respecto a materias de inclusión laboral. Y el plan de capacitación es el plan que ustedes como gestores deben manejar. ¿Ya? También tiene objetivos. En este caso, ¿cierto? Tiene 4 objetivos específicos, uno general, ya que es el que está acá, y por cada objetivo tienen que poner acciones que van a realizar y los medios de verificación. Esta es la forma como más completa de hacer un plan. Ya acá acciones, medios de verificación y luego viene el cronograma, que como les comenté la semana pasada, el cronograma puede ser por semestres, puede ser por trimestres y también puede ser anual. Lo importante es que exista. Ya en este caso era por semestre y en fecha y plazo estimado siempre recomiendo no casarse con una fecha exacta porque pueden ocurrir eventualidades en la empresa que hagan que tengan que cambiar. Entonces traten de siempre poner meses o plazos un poquito más accesibles para ustedes que puedan ir modificando. ¿Ya? Pero también es corta. También esta tiene 4 páginas, la portada hace 5. Entonces, no son cosas tan difíciles, chiquillos, pero ojalá háganlas siempre como cuando empiece el año laboral, que estén listas, que estén hechas, cosa que todo el año se puedan regir por este plan y por la política, y que cuando llegue el momento de declarar, ¿cierto? En enero del próximo año, ya tengan esto más que zanjado, no tengan que estar realizando ahí recién una política, un plan, etcétera. ¿Vale? Ahora, cosas extras a esto. Está el diagnóstico o autodiagnóstico de la empresa, que lo revisamos en uno de los módulos, que ahí les mostré 2 ejemplos, si se acuerdan. Uno se los mostré por un Excel, que era como un checklist de ir revisando lo que cumplía la empresa. U otra forma es ir viendo, bueno, en las mismas clases, en los PPT, igual ahí revisábamos algunos tópicos con los que debe cumplir. Ya, es igual importante tenerlo a mano. Otra Profe, cosa importante, dígame. ¿puedo hacer una consulta? Ujú. En la tarea de esta que debe entrar esta semana, había que hacer un plan de capacitación. ¿Se refería a esto como un cronograma para el año? Sí, Ya, bueno, entonces me equivoqué. pero, pero calma. Si no hiciste esta parte, mira, esto, el cronograma sí, da igual. Lo importante es que el plan haya tenido objetivos. Claro, no, no, es que había otra parte en el módulo que hablaba de cómo hacer una capacitación. Entonces, yo eso fue lo que hice. Ya, Con solo. todo, pero en a eso me enfoqué, a una capacitación, no a Ah, un ya. plan de No un plan capacitación. completo. Claro. Ya, entiendo. Ya, pero qué bueno que me dijiste, porque el 3 acuérdense que yo no lo he revisado. Así que igual voy a tener ahí en consideración, ¿ya? Bueno, Por si a alguien más le pasó lo mismo. Pero para la evaluación final, sí hay un plan de capacitación y es a esto a lo que me refiero, ¿ok? Pero la evaluación final es súper larga, como les decía, entonces tampoco es que se vayan a escribirme 5 páginas para una pregunta. Así tampoco soy un monstruo. Y así lo importante es que ustedes tengan claro los objetivos. Eso es lo que más me importa a mí y qué acciones van a realizar.
a grandes rasgos, pues no como este que es un plan completo, etcétera. Ya, pero eso es. Ya, siguiendo con las cosas extras que le estaba mencionando, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Las cosas extras serían el autodiagnóstico, las análisis de puesto de trabajo, que también lo vimos cómo se hacían. Eso también es importante que lo tengan ya de sus trabajadores que están contratados con discapacidad. Y bueno, en el fondo lo más importante como gestor igual es que cumplan su plan de capacitación, que traten de sensibilizar, que traten de hacer charlas, que no quede todo como en el papel, solamente que traten de ser realmente un ente de cambio. Ya, si finalmente por eso, para eso existe el rol del gestor, ya que a veces más que sensibilizar a los trabajadores, a los directivos, ya que ahí es un poquito más complicado en algunas ocasiones, y proponer ideas nuevas, eso, ser bastante creativos con el tema es lo que más importa. Más allá, yo siempre digo, más allá de cumplir o no cumplir con la cuota. Ojalá que puedan desempeñarse como gestores en empresas que realmente les interese la inclusión y no solo que en enero, ¿cierto?, declaren y digan ya, bueno, no se cumplió, vamos a tener que hacer una donación. O en el peor de los casos, bueno, no se cumplió, que nos multen. Ojalá no llegara a eso. Y si no, ser súper conscientes como el ejemplo que nos daba Basti de, bueno, ya no lo logramos, hicimos lo que pudimos, pero no logramos cumplir, pero sí podemos hacer otra acción, ¿cierto? Y donar a una fundación, a una asociación que realmente esté involucrada en este tema, porque obviamente que van a estar contribuyendo. Siempre. Además, se pueden formar nexos con esas fundaciones, pueden hacer incluso después actividades con la fundación y que no solo quede en una donación monetaria, ¿cierto? Sino que incluso hay empresas que después apadrinan a estas fundaciones, así que también puede ser un bonito gesto ahí. Ya ahí estarían realmente cumpliendo con una parte de lo que uno llama inclusión. Y que eso es súper importante. Ya, ¿tienen alguna duda? Acuérdense que es la última vez que nos vamos a ver. Después igual nos pueden comunicar, hablar por correo, obviamente, o a los números que tengan. No sé si hay algo que les quede pendiente. Ojalá que todos se puedan certificar y que no se queden solo con el curso. Eso iba a preguntar, que era, bueno, es cosa de nosotros, digamos, la segunda parte de buscar nosotros en qué empresa certificarnos, no sé si se sugiere alguna o a libertad nomás de todo, Sí, el para otro día yo certificarnos. les dije que a libertad, pero en lo personal, a mí me resultó bien con Etherlab. ¿Ya? Que es una empresa certificadora. De hecho, antes de ayer en mi otro trabajo, fue una fundación que está impartiendo el curso de gestores, Profe, disculpe, ¿cómo se escribe? ESERLAB, así tal cual, Serlab. Mira, lo voy a escribir en el chat. Ya, gracias. Y bueno, en esta actividad que tuve en mi trabajo, también recomendaron la misma. Así que me tinca que no es solo apreciación mía de que es buena. ¿Ya? Y lo otro que tiene, es que lo bueno que tiene SerLab es que te permite, bueno, aquí yo no sé si le están financiando el curso a su empresa o si se lo están financiando de manera individual, pero siempre tiene pack como para empresas, ¿ya? Como de descuentos. Entonces, por eso igual es buena. Y lo otro bueno que tiene SerLab es que tiene distintas sucursales para ir a rendir la prueba. No solo Santiago, como otras. ¿Ya? Entonces pueden ir a Concepción, Temuco, dependiendo de qué les quede más cerca. Así que eso también es súper bueno. ¿Ya? ¿Qué pasa, chiquillos? Que por qué, por ejemplo, es una cosa por ley, una empresa que dicta el curso no puede
ser una empresa que certifique, ¿ya? Porque se dice que puede haber, no sé si favoritismo, pero para no ser tan, ya en el fondo para ser lo más objetivo y transparente posible. Entonces, por ejemplo, ESERLab certifica, pero no dicta el curso. No sé si me explico, ¿ya? Antes pasaba que sí, primero partió y después, claro, mucha gente yo creo que reclamó y lo cambiaron. Y ahí solo se transformó en una empresa certificadora. Ya no es, ya no puede dictar cursos de gestor. ¿Ya? Así que sea donde sea que vayan, les va a tocar gente diferente. Así que eso, pero yo recomiendo esa, no he escuchado a la fecha otra, como que casi todos los gestores que conozco nos hemos certificado en esta, porque la mayoría dice que es porque da buenos descuentos cuando son varios trabajadores. Ya, eso es lo importante. Ahora, si lo hacen de manera individual, el costo está rondeando los 400.000 pesos. Ya, eso es más o menos lo que cuesta. Es carito, lo sé, pero igual les queda el certificado para siempre. Ya, así que eso igual es bueno. Así que eso, chicos, ¿alguna otra duda, consulta? Como dije, el correo está habilitado. Si quieren preguntar algo, no sé, pues si después se deciden y realmente se certifican y tienen alguna duda, me pueden preguntar, no hay ningún problema, yo feliz. Siempre promuevo que se certifiquen porque conozco mucha gente que da el curso y se queda ahí. Entonces digo, ¿desde qué te sirve el curso? No, no van a ser gestores solo por el curso. ¿Ya? Así que ojalá se motiven. Sí, no hagan como yo, háganlo al tiro. Y la Bati está tomando el curso por segunda vez, ¿o no? Sí, es que se olvidan las cosas cuando Sí, dejas pasar el pasa. tiempo. Sí. De hecho, yo después de esto tengo, o sea, no hoy día, pero después tengo que darle una clase como de reforzamiento a los que tomaron este curso el año pasado. Porque dejaron pasar tanto tiempo que no se certificaron al tiro. Ya, entonces, como dice la Basti, es verdad, si las cosas se olvidan. Si no trabajas en esta materia, porque por ejemplo yo trabajo todos los días con temas de inclusión, entonces ya es como parte de mí, pero cuando uno no trabaja en el área siempre, igual son cosas que se te van. Así que eso ahí, la Mari nos está compartiendo el calendario Nos envían el link para la clase de la otra para estar. de reforzamiento. Yo creo que después quizás se abra para uno de este curso. Así que ahí voy a estar al pendiente, Rodrigo. No, pero yo creo que les va a ir bien, chiquillos. Además son poquitos y cuando los cursos son más chicos a veces como que se presta más atención. Ya, así que nada, eso. No hice break, me di directo nomás porque no quería como parar con la información para no quedar cortado. Dinelli, no sé, Camila, te hago una consulta. dígame. Cuando partimos dijiste que había plazo para la evaluación para el examen final hasta el día martes, pero el calendario dice día lunes. Sí, Eh, yo lo reviso. Así ah, que ya. el calendario, que lo ideal es que cumplieran hasta el lunes, lunes 16, pero hasta el martes. Ya hasta el martes 17 máximo, sí, porque el lunes 19 tiene que estar el curso cerrado con el acta de notas, con el promedio general. ¿Ya? Así que tienen hasta el 17. También Lo de- recordarles que este curso es por Sense. ¿Alguien ha tenido problemas ingresando a Sense? Porque les queda una semana para seguir acumulando horas Sense. Así que recuerden por favor cerrar su sesión Sense. Por ahí les mandé en el grupo de WhatsApp cómo se visualiza. Si a algunas personas no les aparece la cuenta regresiva o las horas acumuladas, me escribe por WhatsApp y yo con gusto les estaré ayudando. Y también reforzando lo que dijo nuestra maestra Camila, la relatora, que envíen las tareas como lo indica el calendario y idealmente antes de que cierre el curso, porque Maribel, te hago una consulta.
Se supone que el registro de horas CEMSE son como casi 3 horas, Sí, ¿cierto? tiene que cerrar sesión antes de que se acaben las 3 horas. Las 3 horas. Es que lo que pasa es que yo revisando el resumen tengo una que me marcó 5 horas y algo. Ah, no, no pasa nada. Solamente que vuelve a ingresar y cierras la sesión Sense antes de las 3 horas. Ah, ya, Para ok. que se le pueda contabilizar. Sí. Ya, Eso nada más gracias. mencionar que les queda una semana para acumular las horas 11 para que lo puedan tener presente y entregar las tareas y hacer la evaluación final hasta el día martes, ¿cierto, Camila? Sí. Hasta el día martes porque hay que cerrar el curso el 19 de junio. Pasando esa fecha, em, idealmente tener todo listo para que puedan recibir su certificado y lo que corresponde a tiempo, para no atrasar a todo el equipo que hay detrás de todo esto. Eso sería. Muchas Maribel, gracias. Dime. ¿cuántas horas debemos acumular? Tiene que acumular un mínimo de... Cuenta, Uy, se los voy a decir por WhatsApp. 50 Rodrigo horas. dijo 50. Sí, 50 horas, 50. correcto. Tengo una consulta, lo que pasa es que Dígame, estaba justo Rodrigo. Eso. revisando en la plataforma Ujú. y me sale que la evaluación final la tengo ella, como hecho. Ah, capaz se equivocó de test y hizo evaluación final. Pero es que Am, se abre, me sale evaluación final, abrió jueves 12 a las 0:00 y cierra el 19 de junio. Otec. Voy. Estoy ingresando a la página para darle claridad. Ahora es cuando hay que resolver todas las dudas. Bueno, pues, me pueden escribir por WhatsApp sin ningún problema. Yo estoy feliz de resolver cualquier duda que tengan. Pero evaluación final, Ahí ojo que dice que cierra el 19 porque el curso cierra el 19, pero se evalúa hasta el 17. correcto, correcto. Para que... Lo mismo con las tareas de los módulos. El plazo debió haber sido hasta ayer, miércoles 11, pero lo voy a extender hasta el domingo 15. Ya, para quienes aún no suben la tarea del módulo 3. Correcto. Estoy revisando, no sé si se visualiza la plataforma, pero ¿se ve la plataforma? No, No, Se ve la se ve imagen del calendario. calendario, ¿cierto? sí. Sí. Evaluación final de este curso, no lo realizó, no me parece, pero sí hizo la evaluación parcial módulo 3. Creo que Te voy a mandar un pantallazo de la... Rodrigo Rubilar, 11 de junio. No hizo la evaluación final, hizo el evaluación módulo 3, lo que viene siendo el test módulo 3, según lo que me muestra plataforma. Y eso sería todo, yo creo. Em, Rodrigo, pero si tú te metes, aunque te dice como que sale hecha y no te deja hacerla, ¿eso? ¿O solo te sale como hecha? No, me sale que está hecho, entonces no sé si me va a dejar realizarla. Evaluación final. No, Mm, yo creo que te va a dejar. Lo que pasa es que me recuerdo que a un chico el curso anterior le pasaba lo mismo, pero era como que solo le marcaba hecha, pero no estaba hecha. O Te quizás la de- hice, no me acuerdo. Ah. Pero era bien larga, no creo que se te haya olvidado. no me visualiza, pero ahora lo reviso con Rodrigo, más detalle. Ay, Eso, no sé qué dijo la Jimé. Jimena. manda los apuntes, Rodrigo, ya que la hizo. Bueno, muchas gracias, Camila Alarcón, por estas 4 clases. Em, Quiero agradecerle por eh, todos estas semanas y a cada uno de los participantes que se han tomado el tiempo de venir a las clases, de estar presentes y entregar las tareas siempre a tiempo. Así que fue un placer ser su coordinadora de este curso. Gracias, Mari. Yo igual me sumo a las palabras porque, aunque éramos poquitos en esta edición, a mí me gusta más cuando son así los equipos. Es más fácil de entablar conversaciones y de que ustedes participen. Ya, así que igual gracias por el compromiso, por
participar, responder, prender los micrófonos, prender las cámaras cuando se requería, porque eso igual es algo que a veces, bueno, para los que estamos detrás de relatando, ¿cierto? Em, es fome, es incómodo, como que uno está solo, ¿cierto? Y siento que en este curso en particular estaban todos muy participativos, bien atentos, así que se agradece eso. Desearles el mejor de los éxitos, que ojalá todos se certifiquen, que todos seamos gestores, ¿cierto? Y que les vaya súper bien, po. Aquí donde estén ejerciendo como gestores, sea en sus empresas actuales o sea después en otras. Así que eso, chicos, muchas gracias por todo. A ti, Camila, muchas gracias. A mí Muchas me gustó De mucho el gracias. curso, nada. muy bueno, muy clarito, muy ordenado todo. Gracias, Basti. Y ahí cualquier cosita está mi correo, así que saben que se pueden comunicar. En este momento voy a dar como finalizada la clase de hoy. Dejaré de Ya. grabar.